Todos los seres vivos compartimos varias características entre nosotros que nos diferencian de los seres inertes. La primera de ellas es que nuestra composición química es similar. Estamos formados por las mismas biomoléculas, tanto inorgánicas, como son el agua, las sales minerales o los gases, como biomoléculas orgánicas formadas principalmente por 6 bioelementos, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, conocidos como CHONS, que se asocian entre sí para formar las 4 macromoléculas esenciales, que como todos conocéis son los lípidos, los glúcidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Y en segundo lugar, lo que nos diferencia de los seres inertes es que estamos formados por células que son las que cumplen las 3 funciones vitales. Pues bien, en esta unidad nos detendremos en el estudio de las células, en cómo se descubrieron, enunciaremos también los postulados de la teoría celular y estudiaremos los diferentes tipos de células, la estructura de las mismas para pararnos en cada uno de sus orgánulos y hacer un breve esbozo de las 3 funciones vitales, parándonos sobre todo en esta unidad en lo que es la nutrición celular. ¿Cómo se descubrieron las células y cómo llegamos a la teoría celular? Pues bien, ya en el siglo XVI hay 2 ópticos holandeses que son los hermanos Janssen que inventaron el microscopio compuesto. Un microscopio compuesto que Galileo más tarde desarrolló y que le sirvió para observar ciertos tipos de estructuras en la naturaleza. Pero resulta que el padre de la microscopía es Robert Hooke. De hecho, tenéis un texto que trata sobre él. Y él construyó un microscopio y observó una fina lámina de corcho. Descubrió unas celdillas geométricas, que las tenéis ahí, y las denominó células, del latín célula. Dibujó esta célula, porque evidentemente hoy ustedes hacéis fotos a los oculares de los microscopios, pero él, como hay que hacer, dibujó lo que observaba en el microscopio. Ahí tenéis una imagen del microscopio que utilizó, un microscopio simple y construido por él mismo. Fue el primero en utilizar la palabra célula. Años más tarde, Leeuwenhoek es el que observa y describe por primera vez el mundo microbiano. Observó en células de glóbulos rojos y espermatozoides varios microorganismos, con otro microscopio mucho más simple que el anterior que utilizó Robert Hooke. A estos microorganismos que él observó los llamó animálculos o animáculos, que eran principalmente bacterias y protozoos. También había algas microscópicas en sus observaciones. Y como he dicho anteriormente, las dibujaba. Ahí tenéis dibujos de lo que realizó Leeuwenhoek. La ciencia evidentemente fue avanzando a lo largo de todo el siglo y no fue hasta el XIX cuando se descubren distintas estructuras celulares gracias principalmente al perfeccionamiento de los microscopios y al desarrollo de las técnicas de tinción. Tenemos a 2 personas muy importantes como son Robert Brown, que es el que descubre el núcleo, y a Purkinje, que es el que define el protoplasma o citoplasma como líquido que rellena la célula. No es hasta los años 1838 y 1839 cuando Matthias Leiden y Friedrich Theodor Schwann confirman que todos los vegetales están formados por células. Son los que perfeccionan y los que establecen los primeros postulados de la teoría celular, que fue completada años más tarde por Rudolf Virchow, que lo que dice es que toda célula procede de otra célula, y por Santiago Ramón y Cajal, que es el que establece años más tarde también, el que demuestra que el tejido nervioso también está formado por células. Y aquí tenéis imágenes de lo que hizo Santiago Ramón y Cajal, que fue un científico muy importante español, dibujando las neuronas que observaba en su microscopio. Pues bien, con todas estas
intervenciones de todos estos científicos, desde los hermanos Janssen hasta Robert Hooke, Leeuwenhoek, Matthias Schleiden, Theodor Schwann, Virchow y Santiago Ramón y Cajal, pues se establecen los postulados de la teoría celular, que se atribuye principalmente a los que yo he nombrado anteriormente, Schleiden y Schwann, pero que es completada por Virchow y Santiago Ramón y Cajal. No os equivoquéis, un científico muy importante español. ¿Qué es lo que dice esta teoría? Pues que la célula es la unidad vital. Bien, ¿esto qué significa? Pues que la célula es el ser vivo más pequeño y sencillo que existe. Otro de los postulados dice que la célula es la unidad anatómica de todos los seres vivos. ¿Qué significa esto? Que todos los seres vivos estamos formados por células. En tercer lugar, el postulado nos dice que la célula es la unidad fisiológica de los seres vivos. ¿Qué quiere decir esto? Que es la parte más pequeña que tiene vida propia y que cumple las 3 funciones vitales. Y por último, nos dice que la célula es la unidad genética de todos los seres vivos, es decir, que toda célula procede de otra célula preexistente, de la que recibe su propio material genético. Pues bien, aquí tenéis los 4 postulados de la teoría celular, muy importante en biología.